Bueno, ¿cuál es el trípode, cuál es ¿no? Las tres patas de los nuevos cambios, del nuevo paradigma de la tecnología en el contexto de la segunda revolución industrial? El petróleo, la electricidad y la química. Ahí sí somos un poco genéricos, pero uno podría decir en el ámbito de la química, ¿no? Varios nuevos aportes y varias transformaciones, ¿no? Al ámbito de la técnica, ¿sí? Ojo con el primero que, como les conté, va a tener como su tete a tete, como su Boca River con el vapor, ¿sí? Bastante más, insisto, bastante más parejo de lo que uno podría suponer ahora, que estamos montados sobre todo el siglo XX, que es un siglo donde el carbón del petróleo se volvió el oro negro, y etcétera, etcétera. Al día de hoy todavía sucede eso, con lo cual, bueno, la hegemonía del petróleo parece como evidente, pero no lo era tal. A fin del siglo XIX hubo ahí bastantes tensiones, tiras y aflojes. Sin embargo, ya desde el vamos había como no ventajas, dos muy marcadas respecto del vapor, el mayor poder calórico que tiene el petróleo, y sobre todo y particularmente su fácil transporte, ¿sí? Siempre contamos hoy con Joaquín, en esto que le decimos más ahora en esta época de horas libres, y que somos como dos grandes amantes del cine, la película Petróleo Sangriento, del Welby Ujú. Blood, no sé si alguno la vio, después me lo cuentan en el chat, pero bueno, refiere a esto, ¿no? Como un empresario súper pionero de este nuevo paradigma, qué sé yo, que literalmente arranca la película con el tipo sacando él con una pica petróleo de un pozo metido a metros de profundidad donde se parte la pata, qué sé yo, y en realidad el punto donde él da el salto a volverse un gran empresario, por supuesto, pues, parte de una síntesis de una peli de ficción, ¿no? Pero para mí es interesante, es cuando él logra, en una comunidad que tiene ahí con todo una seducción con un miembro religioso, qué sé yo, básicamente el transporte de pipe, dice en la peli, ¿no? El caño sería, porque claramente es la diferencia que va a tener el petróleo respecto al vapor. El fácil transporte, la posibilidad que brinda los oleoductos, ¿no? De surcar el mundo con esta nueva materia prima. Pero, insisto, siempre muy despacito, esto hay que pensarlo como, por eso a mí me gusta mucho esa peli y ese ejemplo, digamos, cosas que van de a poquito. Por ejemplo, el vapor al principio, más bien en su aprovechamiento comercial, el paso, ¿no? De la invención a la innovación, va a tener que ver con el uso de la iluminación y como lubricante. Y la iluminación, digamos, pues piensen que a finales del siglo XIX está todo concatenado, ¿no? Estos eslabonamientos que decíamos, porque en realidad son esas ciudades con esos rascacielos, ¿no? Que empiezan a tener la necesidad de iluminar, ¿no? sus calles de noche. Y esto también va a estar asociado luego, por supuesto, a la electricidad, pero primero, ¿no? A el uso de combustibles. ¿Cuándo es que va a explotar el petróleo al punto que conocemos hoy? Como les dijo Joaquín en la primerísima parte de la clase de hoy, cuando se desarrolla, muy bien, mirá qué bueno, el, el motor de combustión interna. No sé si lo hiciste vos eso, Juki. No, no, Porque ahí se marcó. Sos muy tenemos un bueno. hacker, tenemos un hacker. Alguien está marcando. Igual era justo lo que tenía que marcar, ¿eh? No Muy porque haya bien, sido muy bien. Yo no me animo por tanto, algo. no soy tan innovador como vos. Bueno, ¿cómo se llama? No tomo capuchinos, estoy con mate. Claro, pero digo, un poco en honor a la persona que recién lo hizo, volvemos a marcar ahí, ¿no? El uso del motor de combustión interna y la posibilidad que va a dar, ¿no? Con los destilados volátiles y lo que va a ser el famoso caño de escape que se fuera, digamos, los residuos de este combustible, el uso de el petróleo para el auto. Ahora, insisto, yo no quiero, no por, digamos, sin ánimo de ser machacoso, pero fue bastante más parejo, incluso en el uso para los motores, la, la puja entre petróleo y vapor de lo que uno podía suponer hoy, que está montado sobre la hegemonía de este paradigma, ¿no? Hay una famosa carrera que se hizo en Europa entre autos de prototipos de petróleo y de vapor y cómo, digamos, más o menos era parejo, qué sé yo, y también si les interesa, hay un documental en YouTube que es literalmente la mujer de Mercedes, la que va a ser como una especie de paso
de viaje por el prototipo. ¿Cómo, perdón? No, me parece que alguien entró con el micrófono abierto. ¿Iniciar? Ahí hay el chat, No, ¿eh? vos seguí, ¿eh? Me parece que... Mira. No, Bueno, los prototipos de auto, esto que habíamos dicho, ¿no? O sea, 1890, 1886 en realidad fue el primer prototipo de Mercedes, pero, que es por supuesto alemán, ¿no? Pero el país que más bien, más rápido le tomó el pulso a la innovación y el paso desde la invención es Francia, que va a tener un uso bastante amplio hacia el 1900 del auto, ¿no? Y la posibilidad de tener un consumo popular, cierta popularización, está bien lo que dice esa diapositiva, porque no es el consumo popular que vamos a ver recién hacia primeras décadas del siglo XX, con bien entrada la comillas. década del 20, muy comillas. O sea, decimos popularización en el sentido de ya no es un socotroco raro que tiene un científico, ¿no? Sino que los ricos de Francia pueden llegar a pasear por la campiña. Hay algunas referencias a uso de automóviles en la literatura, pero siempre como una cosa más bien suntuaria, ¿no? Como decíamos recién, quien va a hacer ese paso es Ford, y si quieres, te parece, Juki, dejemos a Ford para la segunda parte de esta clase, probablemente miércoles que viene, y vayamos al siguiente punto del trípode, la electricidad. La electricidad es muy interesante porque también tuvo un paso muy lento. Fíjense que todos estos tienen pasos lentos, pero aparte acuérdense, en gran medida es porque todavía no tenemos los circuitos de lo que vamos a llamar en el siglo XX I+D, ¿no? Innovación y desarrollo, digamos, investigación y desarrollo, perdón, en donde hay como todos una serie de procedimientos, que como les digo, lo estamos viendo ahora online, en tiempo real, con la comunidad científica compartiéndose data para lograr una vacuna o una cura contra el coronavirus. Acá estábamos hablando de, tibiamente, algunas pequeñas agencias de las empresas, ahora les va a contar Joaquín, ya les digo, las carreras de ingeniería, empresarios muy prototípicos, ya no son esos empresarios de primera mitad del siglo XIX, sino que son casi figuras que van a conmover un país. En el caso de la luz, ayer repasábamos la clase con Joaquín y yo le decía que a mí siempre me fascina mucho la competencia que hubo entre Tesla y Edison respecto de esto. Bueno, ¿qué es esto? El paso de, o el uso, digamos, ahí sí, popular, ¿no? Extendido, absolutamente difundido de la electricidad, que va a tener que ver con la aparición de la bombilla y la posibilidad de transportar la electricidad en distintas formas de hacerlo. Ahí es, de nuevo, ¿no? Interesante entender la lógica de ciencia y su correlato con lo económico, por eso decimos lo de la innovación, porque el paso de, digamos, de la corriente continua de la alterna a la continua no va a ser un paso que va a dictaminar la comunidad científica, ¿verdad? Sino que directamente es una puja, es una suerte de boca arriba, ¿no? Vinculado a estas empresas que yo les comentaba, digo, tal ciudad va a utilizar alterna, tal otra continua, ¿no? Digo, la innovación tiene que ver también con la competencia de las empresas. Ujú. Por supuesto, sí, Puki. No, no, Ah, perdón. estaba... Que esto va a generar a las empresas vinculadas a este sector, las va a volver con una, justamente por lo que les decía, ¿no? Por lo difícil que son lograr la invención, digamos, y de ahí transformarla a una innovación, una capacidad, de algo que ahora vamos a trabajar, va a trabajar más Joaquín, pero es tener que hacer multidepartamentalizar las empresas, qué sé yo. Bueno, una de las empresas que rápidamente van a tener esta expertise son las de electrónica, son las de electricidad, digamos, luego electrónica, ¿sí? Que van a tener toda una cantidad de departamentos, ¿no? Desarrollando, algunos muy vinculados a la ciencia, pero otros muy vinculados, por ejemplo, al marketing, ¿no? La idea de, bueno, ¿qué producto tenemos que lograr que la gente necesite consumir? Fíjense, yo le digo esos logos, bueno, ustedes tienen ahora deshabilitados los micrófonos, pero a veces lo hacemos en clase, siempre los alumnos de los logos que están ahí, no menos de 3 de 4 nos lo sacan al instante, ¿no? General Electric, Philips, ¿no? ¿Quién nos lo regaló? ¿Quién nos regaló alguna vez una afeitadora? ¿Sí? Siemens, línea blanca, ¿no? Y Westinghouse también, es como uno de los tótems de la línea blanca, ¿no? Las heladeras y demás, ¿sí? Bueno, todas estas empresas, ya les digo, se vuelven y se concentran y se amplían, ¿no? Su recorrido en función de lo que significa innovar en ámbito de electricidad. Un paso que es muy lento, pero que va a ser también muy rentable, ¿no es cierto? Se va a volver muy rentable. Bueno, finalmente la química acá también, ¿no? Me quiero tener un segundo,
por lo que decíamos al principio. Primero entender que no hay un cambio en la química, sino que hay múltiples cambios. O realmente la química va a transformar la vida de los habitantes de finales del siglo XIX. A niveles impensados, digo, son una cantidad de innovaciones, vamos a enlistar 2 o 3, pero es mucho, muy superior, ¿sí? Y que también van a permitir los sucesivos eslabonamientos, por ejemplo, la aparición de los fertilizantes artificiales, ¿no? Respecto de la productividad en el agro sobre el uso de los fertilizantes naturales, pero también lo que significa esto para el orden, digamos, económico mundial, que habíamos visto se ha ido conformando, ¿no? Dado que muchas de los países de aquel orden, acuérdense, ¿no? Que habíamos dicho entre países industriales y países productores de materia prima, se ve muchas veces alterado por la aparición de estos productos. Bueno, yo daba el ejemplo de los fertilizantes. Perú, su, digamos, torta de exportaciones tenía una muy fuerte presencia del guano, ¿no? El fertilizante natural, y tiene que rápidamente reconvertirse, hay una crisis ahí bastante importante, hacia lo que, bueno, luego va a ser con la producción de salitre y luego de aluminio y, bueno, la pesca. Pero, ya les digo, cambia todo, ¿no? El hielo seco para el uso de la refrigeración, digo, no me acuerdo si estaba o no. La medicina, el ácido acetil salicílico. Esto yo lo mencionábamos en esa suerte de clase de consulta que hicimos con Joaquín, ¿no? ¿Se acuerdan esto de si es Bayer es bueno? Nosotros le decimos vallaspirina. No, ustedes tanto no. Digo, la gente, generación X para atrás, la tenemos muy identificada, ahora se puede decir aspirina, creo que ya no está tan asociada, pero bueno, básicamente por la hegemonía de Bayer como un consorcio de producción de química muy vinculado al Estado alemán, ¿no? Digo, y esto, ya les digo, permite literalmente transformar el laboratorio, ¿no? En donde se va a cocinar la segunda mitad del siglo XIX. Digo, insisto, del hielo seco y los frigoríficos, hasta, me duele la cabeza, tomando una pastilla que se te va a ir, ¿no? La idea del desarrollo de la farmacopea. Todavía no van a aparecer los antibióticos, son del siglo XX, pero hay un gran salto en lo que es la química asociada a la medicina. Sí, listo. Ahí no, para que sigas. Hice una compulsa por el chat, a ver qué producto raro veían en esa diapositiva. Y el ganador de la compulsa tiene un punto más en el parcial, Gabriel. Yo vi que lo puso, me parece. A ver, para ¿qué puso o no, heroína? Sí. Bueno, ven, por eso. Heroína, una innovación de la industria química, era de venta libre. De venta libre, bueno, y acuérdense, no tanto consumo de heroína, realmente no me acuerdo, pero creo que tengo la misma duda la otra vez en clase, pero sí seguro de cocaína, sí. Y hasta de la base, no el Paco, pero digamos los sucesivos niveles para producir, va a consumir Freud, pero bajo la lógica de que fuera una suerte de anestesiante de las histerias, todo lo que en ese momento desarrollaba el psicoanálisis. Inclusive, la primer fórmula de Coca-Cola tenía un fuerte contenido de cocaína, tanto que se vendía en la farmacia. ¿Qué está pasando con ese local que salen todos medio corriendo, medio rígidos? Era una de las preguntas válidas de esa época. No, ya que tenemos entonces tiempo, en 2 minutos si querés contar lo de la corriente alterna y Nueva York, que siempre me gusta tanto esa anécdota. Bien, no quería interrumpirte, porque venías embalado. embalado. Fíjense que seguimos con lo que había dicho Joaquín que íbamos a trabajar después. Ahora volvé hacia atrás. Habíamos hablado de un segundo trípode, ¿no? Electricidad, sí. Petróleo y química. E industria química, ¿no? Con fuerte hegemonía norteamericana, fuerte hegemonía alemana, ¿no? En la electricidad, la innovación radical es la que tiene que ver con el transporte. Y allí se generó una disputa muy fuerte entre la electricidad continua y la alterna. La alterna generaba motores muy sencillos, pero tenía una desventaja. Iba perdiendo caudal a medida que uno se alejaba de la fuente que emitía la electricidad. La alterna funcionaba con espasmos, que estaban en las dos puntas, y permitía un transporte a larga distancia. Lo que no existía era un motor que pudiera aprovechar esa
electricidad espasmódica. Tesla va a desarrollar el primer motor que reacciona frente a esos espasmos de energía, de manera continua, porque uno no ve los motores eléctricos funcionando así, sino de manera continua. No. El que desarrolló esa innovación es Tesla, y a partir de allí se va a generar una batalla entre estas dos formas de pensar y transportar la electricidad. Edison venía perdiendo esa batalla, él era el gran defensor de la energía continua. Y para hacerle una publicidad negativa a la energía alterna, compitió en una especie de concurso que lanzó el Estado de Nueva York para desarrollar una máquina de matar, la famosa silla eléctrica. Él presentó ese diseño, y para hacer una mala publicidad a Tesla, eligió la energía alterna. Es buenísimo, buenísimo. Es genial. Entonces, Edison dice, miren que esta energía mata. No la compren, no adquieran productos que se alimenten de energía alterna, porque eso es peligroso. Pese a esa jugada negativa de marketing negativo, Tesla se vio victorioso. Y con Tesla, General Electric, que compró esas patentes y las potenció. La primera usina de energía hidráulica que aprovechaba el impulso de la catarata del Niágara fue de energía alterna. También la energía que iluminó a la Feria Internacional de Chicago de 1884. Fíjense cómo ahí se da una competencia a partir de quién es el que innova y quién es el que, a partir de esa innovación, genera un paradigma. Me parece que eso, fuera de broma, lo digo, esto no estaba para nada pautado. No, esto es pura improvisación. Permite hablar de lo que son las empresas modernas, ¿no? Estas bestialidades que pueden hasta implicar la forma de morir en una ciudad como Nueva York, ¿no? Así que si querés pasemos a la idea del tercer punto, lo de empresa moderna. Bueno. Vamos a poner toda la tecnología al servicio de la clase. Sí, sí. No es fácil. Ahí. Perfecto. ¿Se acuerdan entonces que habíamos establecido el siglo XIX, sobre todo su segunda porción, a partir de la idea de la innovación? Y habíamos hablado de innovaciones que circulaban por tres andariveles. El primero ligado a la revolución del transporte, el segundo a la segunda revolución industrial, y habíamos dejado para el final de esta clase y para el comienzo de la próxima, todo aquello vinculado a las transformaciones que se dieron en el seno de las empresas. Tanto en el management, hacia arriba, como en la organización del trabajo, hacia abajo. En esta pequeña porción de clase que nos queda, voy a dedicar unos minutos al primero de esos aspectos, al que tiene que ver con las innovaciones en materia de management, en la emergencia de una nueva forma de organizar las empresas. Y para eso me gustaría que resalten una palabra, en realidad dos: empresa moderna. La segunda mitad del siglo XIX asiste a la instalación definitiva de lo que comúnmente llamamos corporación, de lo que Alfred Chandler, un gran historiador económico, dio en llamar empresa moderna. Si buscan ahí un equivalente, un sinónimo, empresa moderna, corporación. Serían más o menos términos intercambiables. ¿Cómo define Alfred Chandler a las empresas modernas? Básicamente como una organización burocrática. Primer punto que tienen que apuntar en sus cuadernos. Empresa moderna, corporación, como entidad, como organización burocrática. Si tuviera que graficarla, sería una enorme pirámide. Una pirámide en cuya cúspide tenemos a los gerentes. Segunda palabra que ustedes tienen que extractar de esta pequeña parte de la clase.
una organización burocrática, una enorme pirámide, en cuya cúspide tenemos gerentes. Gerentes que no son los dueños de los medios de producción, sino quienes los administran. Tienen el saber necesario para administrar esas empresas crecientemente complejas. Primer característica entonces, la burocracia. Segunda característica, el cuerpo de gerentes que está en la cúspide. Tercera característica, asumen la modalidad jurídica de una sociedad anónima. Eso lo anotan por ahí y en un ratito lo vamos a trabajar in extenso. Las empresas modernas se van a afincar, se van a desarrollar en los países líderes en lo que a segunda revolución industrial se refiere. Son mucho más importantes las grandes empresas norteamericanas y alemanas que las inglesas y francesas. Eso es muy importante decir. Si vamos a asociar la empresa moderna, la corporación, con algún país, estos países serían Alemania y Estados Unidos. Países que lideran la segunda revolución industrial. Para entender en toda su dimensión las empresas modernas, me parece que está bueno que las comparemos con las tradicionales, con aquellas que permitieron el desarrollo industrial de Gran Bretaña. Lo que vamos a hacer en este segmento de la clase es un vis a vis entre empresa tradicional, primer mitad del siglo XIX, y empresa moderna, segunda mitad del siglo XIX. Las empresas tradicionales son empresas pequeñas. Hoy diríamos son pymes, son pequeñas y medianas empresas. Son empresas que además de ser pequeñas, son unitarias. Tienen una sola unidad de negocios. Se dedican a producir, a distribuir o a comercializar. Son unitarias, una sola unidad de negocios. Una empresa, una unidad productiva. Y además, en estas empresas tradicionales, se solapa la gestión y la propiedad. Quienes gestionan los medios de producción son sus dueños. Es la imagen que tenemos del burgués, con la galera, con el habano, explotando a sus trabajadores. Eso coincide más con la idea que tenemos de la primera revolución industrial con la segunda revolución industrial. Entonces, para resumir, empresa tradicional, una empresa pequeña, una empresa unitaria, una empresa monoproductora, se dedica a producir un bien o un servicio, y una empresa donde se solapa la gestión y la propiedad. ¿Vamos bien, Fer? Muy bien. Bárbaro. Vamos ahora a la empresa moderna. Vamos ahora a la corporación. Vamos ahora a esas empresas que marcan el pulso del crecimiento económico en la segunda mitad del siglo XIX. Si la empresa tradicional es pequeña, la empresa moderna tiene mayor envergadura. Es una gran empresa. No es una empresa pequeña, no es una empresa de tamaño medio. Es una gran empresa, de enorme envergadura. Si la empresa tradicional es unitaria, tiene una sola unidad productiva, las empresas modernas son multiunitarias, tienen diferentes unidades de negocio. Nos estamos quedando sin tiempo, 10 minutos, creo que va a alcanzar. Y lo que me parece importante que apunten por ahí es que con la empresa moderna se produce el divorcio entre propiedad y gestión. Esto es lo más importante, lo que tiene que quedar muy claro, tanto para cuando sean profesores como para resolver el parcial. La gestión va a estar en manos de gerentes
que no son los dueños de los medios de producción, sino simplemente son gestores, y la propiedad va a estar dividida en una enorme cantidad de porciones, cada una de las cuales está representada por un papel, una acción. Pasamos de un dueño a miles de dueños, cada uno de ellos poseedor de una acción. Claro que el que tenga más acciones va a decidir el destino de esa empresa. Estas empresas, y con esto ya voy redondeando, son resultado de procesos de integración vertical y horizontal. Esto es otro de los elementos que me gustaría que apunten, es otro de los elementos que deberían tener bien claro para el parcial. Cuando hablamos de integración horizontal, es una empresa que por las buenas o por las malas absorbe la competencia en un mismo sector. Porque es más competitiva o porque por uso de la coerción elimina la competencia. Hay un montón de películas, inclusive la que referenció Fernando hace un rato, que hablan de esto. Eso sería una integración horizontal. Lo novedoso de las empresas modernas es que además generan procesos de integración vertical. Es decir, una empresa comienza a dominar cada una de las fases que hacen al proceso productivo. Desde la extracción del mineral, por ejemplo, hasta la comercialización de una máquina. Son tan importantes estas empresas que Chandler dice que reemplazan la mano invisible del mercado. ¿Se acuerdan lo que decía Adam Smith? El mercado asigna recursos al interior de la economía. Ese era el sueño de Adam Smith. En la segunda mitad del siglo XIX, esa mano invisible es reemplazada por la mano bien visible de las grandes empresas. Por las manos bien visibles de las grandes empresas capitalistas. Por las manos bien visibles de las corporaciones. Dos ejemplos bien claros para comenzar el intercambio con ustedes. Primer ejemplo, en el caso estadounidense, las empresas ferroviarias. Piensen en todo lo que tiene que resolver una empresa ferroviaria para funcionar en un país del tamaño de Estados Unidos. Tienen que pensar en organigramas, tienen que pensar en tarifas, tienen que organizar a miles de trabajadores. Todo eso no se puede hacer de la mano de empresas tradicionales. Todo eso supone la necesidad de un nuevo sistema de gestión, el de la gran empresa. En el caso de Alemania, el origen de la gran empresa no viene por el lado de lo privado, sino viene por el lado de lo público. Acuérdense el peso que el Estado tenía en la economía alemana. Esa burocracia que hace a las empresas modernas nace de la burocracia estatal. Esos ingenieros que se van a convertir en gerentes nacen de la educación pública. Esto es muy interesante, porque hoy al Estado lo asociamos con la ineficiencia. En el siglo XIX en Alemania, el Estado era el espejo donde se reflejaba el sector privado. El sector de punta en materia organizativa, en materia contable y en materia de estandarización. Tienen dos ejemplos propios de dos economías que lideran en la segunda revolución industrial.